Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Buenos días, amarillito, pollito. Hoy estoy de amarillo. El que de amarillo se viste, su belleza se atiene, dice el dicho, ¿sí o no? Bendito sea el Señor por este nuevo día, este nuevo amanecer que nos da tan hermoso. Bendito sea el Señor, qué hermoso que nos dé este nuevo amanecer para una oportunidad que tienes tú y yo tenemos para crecer en el amor de Dios. ¿Qué te parece eso? Tenemos una oportunidad para crecer en el amor del Señor. Bueno, hoy nos pusimos mira, tú estás en concordancia, estamos ¿no es cierto? Estamos en armonía. Claro. Pero lo importante es que la armonía sea espiritual. Bueno, Moniquita, vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Recuerda hacer las cosas despacio, métele el freno, métele el freno, despacio. Hazlo despacio, no importa, que te caracterices por hacer las cosas despacio y sentidas, no a las carreras, no a las carreras. Eso hacen los brujos, ¿sabían? Una cantidad de malabares ahí con las manos todas horribles. Nosotros no, despacio, despacio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre eterno, gracias, Señor misericordioso, por este momento que nos das, por estar aquí en tu presencia, Señor, ese privilegio realmente que tú nos permites tener, Señor, de poder estar y entrar en tu lugar santo, Señor. Te pedimos perdón, Padre mío, por tantas cosas incorrectas que hacemos, nuestros pensamientos, nuestros actos, lo que decimos, Señor, lo que vemos, lo que oímos, todas las cosas, Señor, que no te agradan, Padre Santo. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre mío, porque realmente a veces desperdiciamos nuestros tiempos, Señor, sabiendo que ya son muy escasos los espacios que ya quedan para estar contigo y compartir de ti, Señor. Y a veces desperdiciamos mucho tiempo, Señor Padre eterno. Perdónanos, Señor misericordioso, por tantas veces que nosotros hacemos lo incorrecto, especialmente cuando hablamos y juzgamos a nuestros semejantes, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque tú todo lo observas, absolutamente todo. Ni siquiera un pensamiento bajito, Señor, queda fuera de tu conocimiento, Señor, porque absolutamente tú lo ves y lo escuchas, Señor. Perdónanos, Padre eterno, porque nos falta demasiado, Señor, para podernos acercar y ser dignos de estar en tu presencia, Dios. Pero te damos gracias, Señor. Te damos gracias por estos momentos. Te damos gracias porque es un momento donde, Señor, podemos aprender de ti, podemos conocerte a ti, Señor. Permítanos, Padre Santo, que tu Espíritu de amor venga y nos revele tu poderosa palabra para que la podamos comprender, para que la podamos entender, la podamos guardar, la podamos atesorar, Señor. Pero no solamente eso, Señor, sino que de verdad la podamos poner por obra y la podamos confesar y proclamar a otras personas para que ellos también se acerquen a ti. Amado Jesús de Nazaret, tu sangre preciosa fue derramada para perdonarnos, para limpiarnos, para permitir que la oscuridad que ha habido en nuestras mentes se quite, Señor, y venga la luz de tu reino, que nos permita estar en comunión y con las demás personas, Señor, y contigo, Dios. Permítanos también, amado Jesús, que por medio de la sangre de Cristo nosotros seamos limpios, Señor, como si nunca hubiésemos pecado, podamos ser justificados delante del Padre y nos estés limpiando continuamente. Y permítanos, Dios, que la sangre de Cristo Jesús nos santifique y nos permita siempre vivir en la santidad. Gracias, amado Señor y Rey. A ti te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.
Hoy vamos nuevamente al Evangelio de San Juan, al capítulo 10. Vamos a estar leyendo desde el versículo 22 al versículo 30. Era invierno y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Jesús estaba en el templo y andaba por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslo de una vez. Jesús les contestó: ya se los dije a ustedes y no me creyeron. Las cosas que yo hago con la autoridad de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo, y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, Rafa, esa palabra? No, hermosa. De verdad, yo por eso que le digo al Señor que siempre me sorprenda con su palabra, porque es muy bonito. Mira cómo es el tiempo. Empecemos por allí, por el tiempo. El tiempo está invierno, pero realmente el invierno, ¿será que está siempre en el corazón de todos? Imagínate que no todos son de Dios, y hay unos que están en esa temporada siempre de invierno, de tormentas, man. Esos hombres estaban en tormentas, estaban en época de invierno. ¿Sí? Qué curioso, ¿no? Toda la palabra tiene su razón de ser, nada queda suelto. Y estos hombres estaban en ese invierno donde no querían reconocer a mi Señor, a pesar de tantas señales que daba, tantas, pero es que era tanta la forma en que hablaba. Nadie habla igual que Él, nadie. A pesar de los milagros que hacía, nadie hace esos milagros como el Señor Jesucristo hacía esos milagros en ese momento, ¿no? Físico, donde estaba en físico. Y nadie los quería descubrir porque tenían su mente entenebrecida. Así dice la palabra, que su mente está completamente entenebrecida. Solamente mis ovejas, solamente escuchan mi voz y me siguen. Solamente me siguen. Por eso es que a veces uno se angustia tanto, Moni, o sea, uno anda en unas preocupaciones por tratar de que alguien cambie. Y uno pues sufre. Mi Jesús sufrió con Judas. No tenemos que dejar de orar por todas esas personas que están en el mundo, ¿no? Porque siempre sucede eso. Pero sufrimos a veces de una manera que no es por el anhelo equivocado de que estén en nuestras vidas, no por la conversión de sus almas, que es diferente. El sufrimiento real es cuando sufres tú por esa alma. Por ejemplo, tengo un amigo que me llama mucho la atención porque de una u otra forma su esposa está equivocada en sus apreciaciones, se va de su casa y comete cosas que son inadecuadas. Y él sufre. Me llama tanto la atención que él dice sobre la ingenuidad de mi esposa. Tan lindo que dice eso, Moni. Es que se aprovecharon de la inocencia, pero ingenuidad no, inocencia, utilizó la palabra, de mi esposa, se aprovecharon y sufre por eso, Moni. O sea, para llegar a ese nivel es porque uno ha crecido espiritualmente de una manera muy linda. Porque imagínate nomás tú. Yo no sé si tú qué relación tienes con tu esposo o con tu esposa. Se va de la casa y tú ¿por qué sufres? Sufres porque se fue de tu casa, porque te está engañando, ¿sí o no? Un dolor, porque te engaña. Porque el amor propio se mueve, ¿no? Claro, pero miran, por ejemplo, mi amigo, y me fascina decirle mi amigo, tan lindo. Me siento tan contento de decirle mi amigo. Él dice, sufro porque se aprovecharon de su inocencia, Moni. Qué precioso, Moni. O sea, es un sufrimiento diferente al sufrimiento egoísta y humano. Por ejemplo, tú sufrías por mí. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Y sufrías mucho porque siempre pensabas que yo te estaba traicionando con otra mujer y no sé qué más cosas. Menos mal que solo eran pensamientos. Pero es que estoy hablando de un hecho concreto, mi amor, porque yo no te traicioné, Moni. Tal vez en mi actitud, ¿sí? Ya. No, ¿verdad, Moni? Te lo sigo diciendo y todavía sigues con ese pensamiento. Yo pienso que tienes que ir a perdonarme porque todavía no me perdonas, Moni. No, hablando en serio, amor, mira. Entonces fíjate que llega el momento en que yo estaba en un momento de mucho trabajo, pero era para mí una cosa tremenda.
tremenda, tremenda, de verdad, pero fue un sufrimiento mío porque tuve una época muy fuerte de una persona que atendí que fue muy fuerte, muy fuerte. Pero fíjate, Moni, cómo tú sufrías y cuál era tu sufrimiento. Tu sufrimiento no era porque yo me perdiera en el mundo y que porque estaría alejado del Señor, sino porque no estaba a tu lado. Porque sentías que yo ya me había alejado de ti. Es un sufrimiento muy diferente a un sufrimiento espiritual, por la conversión de esa alma. Y ese sufrimiento, yo no sé, Moni, cómo, por eso en algún momento yo te preguntaba, ¿tú qué sentías? Es como si se desgarrara, me imagino, como si se desgarrara el corazón. Yo no he sentido un sufrimiento de traición, Moni. O sea, tú nunca me has traicionado. Que yo sienta, ¿no? Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. ¿Sí? Sí, pero no. Que no, que no. Que ellos comprenden. Sí, pero no. Pero entonces fíjate, Moni, cómo es ese dolor humano, Moni, en comparación al dolor espiritual. Ojalá nosotros pudiéramos experimentar el dolor por el alma, como mi Jesús lo sentía. Por eso el Huerto de los Olivos es tan impresionante, y ese video que me llama tanto la atención, es un audio, pero está allí en YouTube, de nuestro Señor Jesucristo en el Huerto de los Olivos, que ha tenido un impacto tremendo en nuestra red. Y de verdad uno dice, bendito, cuántas personas escuchando ese audio se han convertido y sienten dolor. Y mi Jesús sintió el dolor no por su egoísmo humano, sino por la conversión de las almas. Sufría por la conversión de las almas, sufrió por Judas, sufrió por aquellos que no querían convertirse en Moni. Entonces es diferente ese dolor. Y aquí realmente en este pasaje me parece tan hermoso, Moni, porque realmente las personas andan ahí sin ton ni son, no lo reconocen, no lo aceptan, y él sufre por eso. Mientras que los que sí lo aceptan oyen mi voz, yo estoy con ellos y ellos están conmigo en una unidad perfecta. Entonces a mí me llama mucho eso la atención. No sé, Moni, ¿tú qué crees? Sí, Rafa, y es una realidad. Es curioso como el contexto donde la escritura se da, ¿no? Y como reconoce lo que está sucediendo a su alrededor en ese momento. Por ejemplo, realmente dice, Jesús estaba en el templo, ya en este caso no estaba en la sinagoga, que es donde se estudiaba la palabra, no, estaba en el templo, ¿sí? Entonces, y como estando en el templo, ¿sí? Vienen judíos, ¿sí? Dice, está en tiempo de invierno, están en el templo y vienen judíos a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y es como esa situación. Hay personas que pueden estar en la iglesia, o sea, ir al templo. Ojo por esto, porque es que la iglesia somos nosotros, o sea, somos los seres vivientes. Muchas veces, muchas personas van al templo, muchas personas permanecen en el templo, muchas personas van a los diferentes ritos que existen y demás, pero están en invierno, o sea, están fríos, están congelados, están como, o sea, están secos, están muertos, están opacos, están oscuros, o sea, no viven, están en un frío impresionante y no logran entender las palabras del Señor. Y a pesar, como tú decías, o sea, se escucharon muchas palabras, se vieron muchas cosas maravillosas. El Señor dice, con la autoridad que el Padre le daba, Él hacía muchas cosas, decía muchas cosas, y todavía no le creían. Y cuando eso pasa es porque esas personas no son ovejas, no son ovejas. Y cuando no son ovejas es porque no escuchan al pastor, no se dejan guiar por el pastor, no se alimentan de lo que el pastor les da, sino que ellos quieren, o sea, hacer como cabras, irse para donde ellos quieren, a cualquier lado. Entonces aquí claramente le está diciendo, o sea, si ellas fueran mis ovejas me escucharían. Si ellas fueran mis ovejas, irían básicamente a los pastos que Él da, porque nuestro Señor Jesucristo sigue dando. En fin, pero dice, ustedes no son mis ovejas, porque no me escuchan, porque no me reconocen, ¿sí? Y cuántas personas, y mire, están en el templo,
¿Cuántas personas estando en el templo, la verdad, no reconocen la voz del Señor? ¿Y qué es reconocer la voz del Señor? O sea, aceptar lo que el Señor dice y obedecer lo que el Señor dice. No, pero es más el confort, es más yo estoy muy bien, es más yo hago las cosas según lo que yo creo, es más lo que yo tengo que controlar las cosas a mi estilo, y eso no es de Dios. Sí, eso no es de Dios. O sea, y es por eso se dice, muchísimas personas que van a la iglesia, pues si no se permiten cambios, pues van a perder su vida, van a ser condenados, ¿sí? Y hay muchas personas, y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros nos tenemos que cuestionar, sobre todo porque curiosamente a nuestra iglesia, a nuestras religiones, a la que más critican por precisamente no ser personas determinadas a romper con el pecado. ¿Cuántos van a la iglesia a decir, a servir, y están sirviendo con sus manos sucias, con su mente entenebrecida, y no están haciendo nada? O sea, una cosa es llegar a la iglesia así, llegar al templo así, y otra cosa es yo limpiarme, ¿sí? Y no, simplemente siguen así. Por eso es que el Señor dice, o sea, ustedes no son de los míos, o sea, ustedes no son mis ovejas, ¿sí? Bueno, ustedes puede ser que están aquí, pero ustedes ni siquiera están comiendo del pasto que yo les estoy dando, del alimento que yo les doy. Entonces, es muy importante que nos cuestionemos, porque por eso es que se ha hecho tan mala fama, precisamente porque nos señalan de no romper con el pecado, de ser idólatras, de ser la Babilonia, algo así es que le dicen, no recuerdo bien. En todo caso, la situación es que sí nos toca ser muchísimo más determinados para seguir la palabra de Dios y de verdad obedecer lo que Dios dice, seguir sus mandamientos, o sea, romper con el pecado, tener una vida de santidad, dar testimonio de vida. O sea, muchísimos no están dando testimonio de vida y lo único que se está haciendo es hablar mal de Dios. Ese es lo peor. O sea, tú te llenas la boca diciendo soy hijo de Dios. Ojo con esto, porque si tú dices eso y estás dando muy mal comportamiento, desafortunadamente están hablando males de Dios, ¿sí? Porque dicen, o sea, dicen, por ejemplo, los propios hijos dicen, no, pero es que mi papá y mi mamá, eso que Dios ni que nada, mire la vida que llevan, eso, Dios no existe, Dios es falso. Entonces ahí es donde empezamos a decir, ¿y por qué mi hijo se fue a consumir? ¿Y por qué mi hija está en ideologías de género? ¿Y por qué mi hija se consiguió una pareja de su mismo sexo, etcétera? O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que mirar porque a veces no estamos dando ese testimonio. ¿Y todo por qué? Porque todavía seguimos cuestionando a Jesús. Porque ¿será que es usted el Hijo de Dios? Y fuera de eso, ¿será que voy a creerte? Y empiezas a cuestionar lo que nuestro amado Jesús nos enseñó. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, de verdad que sí. Tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos conoce. El Señor conoce lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Él conoce las más mínimas intenciones de lo que tengamos en el corazón o de lo que vayamos a decir. Entonces, a Él no se le puede engañar, y aquí está diciendo claramente, estamos en invierno, pero un invierno espiritual, aún estando en la casa de Dios. Estamos en un gran invierno espiritual, estando en la casa de Dios. Y es tiempo de que nos determinemos pasar a una primavera, a un verano, algo que te llene de energía, de ganas de vivir, de pasarla súper bien, pero en Dios. En Dios, porque sí hemos hecho muchas cosas de pasarla bien, pero en el mundo, en la perdición. Y eso no es lo que Dios quiere. Si tú de verdad eres hijo de Dios, vas a escuchar la voz de Jesús y vas no solamente a escucharla, sino que vas a empezar a hacer lo que Jesús dice. Y hay que morir a muchas cosas, hay que quitarnos ese confort en que vivimos. Ay, no, es que yo estoy muy bien. No, hay que desacomodarse para vivir en el Señor, porque si tú quieres la salvación tienes que esforzarte
No te va a llegar ahí donde estás acostado y para de contar. No, hay que esforzarte. ¿Sí o no? Sí, por eso yo al leer el capítulo, léete ese pasaje que es completo, o sea, completo porque la iglesia nos da una partecita. Y si tú te pones a leer el contexto de todo lo que está sucediendo allí, es impresionante cómo a mi Jesús hasta lo quieren apedrear. Y yo no sé por qué le hacen la pregunta. O sea, le preguntan... Como una pregunta de doble sentido. Sí, es de doble sentido. O sea, si tú eres el Hijo, si tú eres el Mesías, dímelo. Bueno, y si Él lo dice, ¿qué? Así directamente, sí, yo soy el Mesías. Así como hablamos, pues... Así como hablamos nosotros, porque es que el Señor habla de una manera muy profunda, muy profunda. Y entonces dije, pero es que ya se los he dicho, ¿qué otra cosa quiere pues que les diga? ¿Qué más quieren que hagan? Les he dado milagros, les he dicho cosas sorprendentes que ningún hombre habla, como decíamos al principio, que ningún hombre ha hecho esos milagros. Y ustedes no quieren creer, ¿qué más quieren? Inclusive ustedes me van a matar, me van a subir allí y allí van a observar mi comportamiento y no van a creer, porque tienen su mente entenebrecida. Oh, yo sí sigo con mi sufrimiento del Señor y el sufrimiento humano y el sufrimiento carnal, Mori. O sea, porque me impresiona mucho cómo el Señor es tan tolerante con aquel necio. O sea, cómo sigue enseñándoles a ellos, pero mira lo interesante que detrás de su rechazo de los judíos, Él nos sigue enseñando a nosotros que estamos observándolo y mirándolo. O sea, porque Él habla, tal vez no para ellos, porque ellos no quieren entender, pero muchos sí están escuchándolo. Muchos. Inclusive, venga, yo sí les invito. Escuchen, estudien a María Valtorta cuando allí está, se convierte este hombre, el ladrón, Dimas, se convierte Dimas. Ya me acordé, ahora sí le dice la asociación, Dimas, ya me acordé, porque dice más, ¿sí? Más de lo que siempre decía. Y Dimas dice algo allí en la cruz que me llama la atención, Moni. Dice que yo te escuché alguna vez te escuché, y esa palabra, aunque yo seguí en el mundo, no lo expresa de esa manera, pero yo lo interpreto así. Pero de todas formas te escuché. Mira, por ejemplo, lo que pasó con Zaqueo, que se sube allí al árbol, y Zaqueo, cobrador de impuestos y bien mundano. Pero él dice, al escucharlo a él, es que sus palabras son impresionantes. Es que ni siquiera solamente escucharlo, verlo actuar. Es que es para que uno se convierta. Pero ¿por qué los judíos no se convertían? Si es que lo veían, lo escuchaban, hacía cosas sobrenaturales buenas, no malas, no robaba, sino que iba en contra de sus principios mentales. Hombres muy religiosos, o sea, religiosidad en cuestión de legalismo. O sea, no para no dar una palabra inadecuada. Legalistas a morir. Y no entendían, estando en la iglesia, haciendo las cosas del templo, igual que nos pasa en nosotros, es que eso es idénticamente igual. ¿Cuántas personas, Moni, en nuestra iglesia humildes, tienen tanta sabiduría y no somos capaces de escucharlos en ocasiones cuando hablan, Moni? ¿Cuántas veces mi Jesús a través de ellos se manifiesta, dando un consejo, dando una orientación? Pero nosotros, el fariseísmo, los judíos, ¿no? Si no tiene gran renombre. Sí, se enaltece. Como no tiene un gran renombre, entonces no lo escuchamos. Entonces yo prefiero a alguien del extranjero que a ti, que hablas sencillo. No, o el cantante que canta en la iglesia, pero no es el cantante X por allá y no lo escuchamos, Moni. Entonces, bien impresionante a mí. Me parece que caemos dentro de ese legalismo y fácilmente sacamos a mi Jesús del templo. Lo sacamos. Les voy a contar esta historia para terminar. Ya la he contado muchas veces, pero quiero que te la aprendas. Entonces llega un hombre allí a una iglesia, y en la iglesia entonces había un espacio solamente designado para las personas de la iglesia, ¿sí? Había un encuentro muy hermoso. Un encuentro, mejor dicho, había un retiro espectacular con un sacerdote con una unción tremenda. Y entonces llegan las personas que están organizando y sacan a esta persona porque estaba mal trajeado, ¿sí? Mal vestido. Mal vestido. Y entonces, no, por favor, hasta aquí. Y lo fueron sacando y sacando. No es que esto pertenece a mi ministerio, esto pertenece aquí. Y lo fueron sacando y lo sacaron del templo.
Y él quería escuchar la voz del Señor. Y entonces está allí y hay un hombre también afuera. Y el hombre está llorando. ¿Sí? Y entonces al que sacaron de la iglesia, le dice, bueno, ¿y por qué lloras? Dice, no, es que quería escuchar la voz del Señor, pero me sacaron porque, por mi forma de vestir, porque me sacaron. Y estoy llorando porque quería escuchar de Dios. Le dije, no te preocupes, le dijo a él, no te preocupes, también a mí me sacaron. Y yo le pregunté, ¿por qué te sacaron? ¿Y quién eres tú? Le dijo, no, pues yo soy Jesús de Nazaret. Tremendo, ¿no? Tremendo. Léete todo el texto y te sorprenderás. Y de verdad, cómo uno sufre por un alma, cómo uno sufre por un alma, no por lo humano, sino por lo espiritual. Una idea interesante para seguirla masticando. Seguirla masticando. Solamente los que son del Señor escuchan su voz. Los que no son de Dios van a estar escuchando otras voces. Tal vez su propia voz, su propio egoísmo. El que es del Señor escucha su voz. Y la obedece. Y la obedece. O sea, ¿qué voz tú escuchas, mi hermanito, mi hermanita? ¿Qué voz escuchas? ¿Qué voz escuchas? ¿A quién estás siguiendo? ¿A ídolos humanos? ¿A esos ídolos que tú te colocaste en tu vida? ¿Esas son las voces que tú escuchas? ¿Estás escuchando a tu esposo? ¿Estás escuchando a tu esposa como ese ídolo que tienes? ¿A tus hermanos que están en el mundo? ¿A quién tú escuchas? ¿A quién tú sigues? ¿A quién tú sigues? El que escucha mi voz me sigue. Los que son míos me siguen. Me siguen. Qué precioso. Levántate temprano, mi hermano. Quítate esas cobijas. Quítate esas frazadas y levántate temprano a escuchar la voz de tu pastor. De tu pastor, como esa ovejita linda. Levántate temprano. Quítate las cobijas, mi hermano. Porque las cobijas humanas te están haciendo escuchar otras voces. Otras voces. Quítate la pereza. Quítate la pereza, mi hermano. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.